bien, hoy dice Clarín en tapa que el gobierno, dentro de este esfuerzo que busca hacer para que la inflación siga bajando y perfore este piso de alrededor del 3 y pico, 4%, bueno, tomó medidas sobre uno de los costos de la economía, que es el salario. ¿Qué busca? Dice que, una nota de Elizabeth Plejer hoy, que dice que lo que van a hacer es 2% de incremento para los estatales en septiembre, 1% en octubre y 0 noviembre y diciembre, como diciendo, no va a haber 0 incremento salarial, procurando que el sector privado reaccione de la misma manera, ¿no? El gobierno ya venía planteando una especie de techo, de hecho, que decía yo, ciertas paritarias no las voy a convalidar, con un salario, bueno, que viene muy golpeado, particularmente el de los estatales, bueno, ni hablar el de los universitarios. Hoy va a haber ¿no? Hay que ver si el Congreso avanza con el proyecto de presupuesto universitario. Sí, hoy hay labor parlamentaria, ahí hay 2 senadores del radicalismo que están muy cercanos al gobierno, que están frenando la posibilidad de hacer una sesión donde se trate presupuestos universitarios, la caída del DNU de la CIDE. ¿Por qué? Porque no está el número para aprobar boleta única. Ah, bien. Bueno, vamos a entrar un poquito el tema salarial. Luis Campos es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, es abogado, sigue permanentemente estos temas. Si lo quieren seguir en redes sociales, además, va siguiendo siempre las paritarias, entre otras cuestiones. ¿Cómo andás, Luis? Buen día. ¿Qué haces, María? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo ves esta idea del gobierno de ir a 0 a noviembre y diciembre? A ver, eso es una no paritaria. No tiene mucho sentido en la lógica que venían planteando, incluso de ponerle algún tipo de techo a la paritaria. Porque a ver, la amenaza o la sugerencia, ponerle el nombre que quieras, de ponerle un techo a la paritaria, en su momento, recordemos, el caso fue el de camioneros. Luego se había hablado de que no iban a homologar paritarias superiores al 2% mensual para el último trimestre del año. A ver, todos anuncios que no se formalizan en ninguna norma y, les adelanto, no hubo ninguna paritaria que no se haya homologado. Todas las paritarias que se negociaron en estos meses, alguna se generó algún tipo de renegociación para que se presentara el aumento más en torno a lo que planteaba el gobierno, pero ninguna no tuvo la homologación. Ahora, llegar a un punto en el cual el mensaje es paritaria 0, eso es la no negociación, porque en todo caso, cuando dicen máximo de paritaria 2, bueno, yo me ajusto y veo si hago 3 ahora, 1 el mes que viene, o si lo dibujo de alguna manera. Ahora, si lo que me dicen es ningún aumento, bueno, entonces yo puedo negociar lo que quiero. Total, si no me vas a homologar el 1, no me vas a homologar el 5, no me vas a homologar el 10, negocio lo que quiero. Que en definitiva es lo que pasa, siempre las partes negocian lo que quieran. Tengamos en cuenta que cuando hablamos Pero el de Estado, distinto es cuando del otro lado está el Estado, o sea, ¿qué van a hacer con los trabajadores estatales? Porque trabajadores estatales no recuperaron todavía de la inflación este año. De trabajadores estatales están un 20% abajo de noviembre del año pasado. 20% abajo de pérdida de poder adquisitivo. Estamos hablando en promedio, eso incluye nacionales, provinciales, municipales. O sea, todo el sector público está cerca del 20% de caída en términos reales en comparación con noviembre del año pasado. Vos citabas el caso de los universitarios. Eso sí. Están casi el 30%. ¿30? Abajo. Sí, digo, es una caída que es difícil encontrar algún registro similar en la historia reciente. Y esto se extiende, recién tocaba en el caso de aerolíneas, que cada empresa del sector público tiene su lógica, su situación, su dinámica. Algo similar se está comentando en el caso de AISA, que también son empresas del sector público para las cuales también se viene anunciando una especie de paritaria 0. ¿Aerolíneas viene muy por debajo de inflación, decís, pilotos y demás? En este año sí, en este año todo el sector público, ya sea lo que sería el sector público propiamente dicho, como las empresas estatales, vienen perdiendo muchísimo contra la inflación, y esto se está viendo en distintos tipos de conflictos. El de aerolíneas es uno, pero podemos citar miles, el de CONICET, el de los trabajadores de la salud, en el Hospital Posadas, están con muchos reclamos de este tipo. Sí, ahora viene también una protesta en el Garrahan. En el Garrahan, a ver, de vuelta, podríamos hacer un paneo que sería interminable, sobre todo en el sector público nacional, pero en las provincias también, las provincias con distintas situaciones. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, también los trabajadores y trabajadoras vienen perdiendo mucho en términos salariales este año, pero con un cuidado por las fuentes de trabajo que es distinto. Entonces ahí se mantiene la paz social, no solo por ahí por una cercanía un poco mayor de las organizaciones sindicales con el gobierno de Axel Kicillof, sino también por una protección del empleo
que no se está dando en el caso del Estado Nacional. Claro, porque en esto es en el tenemos, contexto de 20.000, ¿no? Empleos menos también en el sector público nacional. exacto, tenemos una caída muy fuerte del salario y al mismo tiempo cada 3 meses viene una tanda de despidos que cada una con distinta magnitud, con distintas modalidades, pero lo cierto es que la situación de los trabajadores del sector público, te diría de manera indiscriminada, acá no hay una aplicación de alguna medida quirúrgica, decir, bueno, este sector no era muy productivo, acá no se estaba cumpliendo con determinada legislación, no, hay que cumplir con un volumen determinado de despidos, digamos, sin una evaluación de desempeño o criterio de priorizar, qué sé yo, ciertas áreas o lo que fuere. Ahora, Luis, no hay absolutamente nada. Y en el sector privado, la evolución salarial, digamos, la paritaria, ahí ya recuperaron, ¿no? ¿Inflación? Ahí se recortó bastante la caída de diciembre y enero, recordemos, fueron los peores meses. El último dato que tenemos es un dato relativamente viejo, ahora es el dato de mayo, que todavía estaba un 5% abajo en términos reales de noviembre. Sí. Recordemos, un 2023 donde los salarios de los trabajadores y las trabajadoras ya estaban muy bajos en términos históricos, con lo cual... El punto de comparación, nosotros estamos diciendo caída respecto a un año malo, de una... Respecto del peor año, te diría de la última década. O sea, 2023 es nuestro punto de comparación y era el peor año de la última década y los salarios siguieron cayendo después de eso. Exactamente, ese es el momento en el cual estamos hoy y la sensación que hay, o por lo menos todo indica que el gobierno dijo ya está, ya se recortó todo lo que se había que recortar, a partir de ahora, en el mejor de los casos, el salario que le empate a la inflación. Y si llegamos ahí a esta idea de paritaria cero o paritaria del 2% con una inflación que todavía no cede, difícilmente se vaya a recuperar algo en los últimos meses del año. Estamos charlando con Luis Campos, abogado y especializado en estos temas de paritarias, gremiales y demás. Te quería preguntar también por el tema de este régimen nuevo que anunció Sturzenegger, que van a reglamentar al margen de la ley de contratos laborales para los despidos. Dijo, bueno, afinen las neuronas porque cada parte va a poder determinar como quiere, un fondo común, un fondo de despido al que vas aportando o van juntando los fondos mientras dura el trabajo, un seguro, dijo que cada uno puede eventualmente resolver de qué manera se financian los despidos. María, me acabo de despertar y lo primero que hago es poner F5 en el boletín oficial, porque todos estamos esperando la reglamentación que del no fondo salió. de cese laboral, que todavía no salió. Por ahora lo único que hay es un fondo de cese que se aprobó en la ley bases, que tiene que ser reglamentado, la letra chica acá es todo, porque una cosa es que vayamos a un fondo de cese más similar al que ya existe en la industria de la construcción, el empleador aporta todos los meses una suma, que en teoría debería ser equivalente a la indemnización por despido que está prevista en la ley de contrato de trabajo, y cuando el trabajador es despedido, renuncia, fallece, por la razón que fuese, se termina la relación laboral, ese trabajador se lleva lo que está acumulado en ese fondo de cese laboral. Ahora, ¿quién administra ese fondo de cese laboral? ¿Cómo se actualizan periódicamente los montos que están depositados en ese fondo? ¿Cómo preservás el valor del fondo? ¿Qué pasa si ese trabajador es despedido con justa causa? ¿Ese trabajador puede elegir salirse de ese fondo y volver al régimen de la indemnización? Bueno, todo eso depende de la letra chica. Por ahora, lo único que hay son declaraciones de Sturzenegger que, como cualquiera, o sea, sería imposible explicarlo en pocos minutos, sobre todo cuando todavía no tenemos la letra chica, como para seguir a ver un poco para dónde va esa explicación. Luis Campos, muchísimas gracias. Que tengas buen día, Luis. Beso grande para vos, María. Hasta luego. Eres investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. 7:44 de la mañana. Urbana Play 104.